Bueno, buenos días a todos. Estamos continuando en esta segunda sesión de Conversaciones con Europa, que continúa una línea que se inició en el año 96, no, 99, 89, perdón, en el año 89. Ya parecía que este asunto de Europa Central estaba en movimiento. Hicimos el primer seminario aquel en junio y en noviembre cayó el muro de Berlín, o sea que realmente lo preparamos bien, ¿no? Y desde entonces hemos seguido todos los años ocupándonos de Europa Central bajo distintos formatos. Ahora estamos, después de haber pasado por la Magdalena y por el Palacio de Miramar de San Sebastián y otros sitios muy representativos, pues ahora estamos aquí, un poco porque es también más barato hacerlo en Madrid que hacerlo por ahí fuera, pero en cuanto podamos nos mudaremos de nuevo. Y este seminario, en esta ocasión, estas conversaciones empezaron muy bien con Irache García y Sabater, con Tomás Halik, filósofo y teólogo que ya le habíamos tenido en San Sebastián, con Maciej Stasiński, que es redactor de la Gaceta Wyborcza y corresponsal en Varsovia de La Vanguardia, con Geraldine Schwartz, autora del libro Los Amnésicos, que estuvo también muy brillante y muy bien. Y luego seguimos con Katarina Kowalczyk, periodista escritora polaca, con Luis Prado, con Íñigo Alfonso, que los presentó, etc. Ya estamos ya en esta segunda sesión que van a iniciar el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, que se ha prestado a hablar con Ana Núñez Milara, periodista del Mundo y muy próxima siempre a la Asociación de Periodistas Europeos. Y después seguiremos con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, con Joaquín Almunia, y Kaczynski, el que fue presidente de la República de Polonia, que ya estuvo con nosotros en San Sebastián un par de veces, y Torreblanca. Y cerrará todo esto nuestro presidente Carcedo. Así que, Ana, se trata, en este caso, de España y el sentimiento europeo. Pero tienes al secretario de Estado en la mejor disposición por lo que me ha contado. Así que a por él. Gracias. Bueno, bienvenido. La verdad es que me ha gustado bastante el tema que nos toca, que vamos a abordar, que es el sentimiento europeo, ¿no? El sentimiento es la disposición emocional hacia alguien o hacia algo. Esta disposición emocional se puede dar... Esperad, ¿está arreglado? Vale, es que estoy oyendo. Bueno, pues el sentimiento es esa disposición emocional, ¿no? Hacia alguien o hacia algo, que en el caso de la Unión Europea se puede dar de muy diversas formas, ¿no? Hay quienes pueden entender la Unión Europea como una simple coordinación o alianza comercial, como era el caso del Reino Unido, puede ser una ventana de oportunidad para la exportación cultural, puede ser el caso de Francia, pero también tiene muchísimas otras ventanas de oportunidades, puede ser la Europa de los valores, la Europa de la solidaridad, de la calidad de vida. Usted, que conoce bien la Unión Europea, que ahora mismo está allí, que ha pasado además por varias embajadas, a mí me gustaría saber cómo concibe usted el sentimiento europeo en el caso de los españoles. ¿Qué representa la Unión Europea para nosotros? ¿Por qué seguimos siendo los que más apego tenemos a los valores de esta Unión Europea? Ya lo han ido demostrando así las sucesivas encuestas. ¿Qué representa para nosotros? Es difícil hablar sobre qué representa para nosotros. Un sentimiento, en principio, es individual y posiblemente según cada momento, según cada partido político al que se vote, según cada región en la que se viva, puede que haya distintos sentimientos, ¿no? Si se pudiera generalizar, yo diría que en el caso español, primero se relacionó a
Europa desde el principio con la recuperación de la democracia y luego también con una senda casi ininterrumpida de prosperidad que tuvo una pausa con la crisis del euro y que luego volvió a retomarse el crecimiento, con lo cual ha habido en España en general una asociación a lo que significa la Unión Europea, antes las comunidades europeas, a lo que mejor nos ha pasado en nuestra historia contemporánea. Eso por una parte. Luego por otra, España, que desde la recuperación de la democracia y con la Constitución ha sido un conjunto muy diverso, después además de 40 años de trayectoria autonómica, aquí lo tenemos, ve en Europa también de alguna manera un reflejo de eso mismo, que se puede ser uno de manera muy diversa. Entonces hay una afinidad natural hacia lo que eso representa. Yo, por ejemplo, también puedo decir que desde que asumí este puesto de secretario de Estado, he dedicado también mucho tiempo a viajar por las comunidades autónomas, por los territorios, porque creo que también es importante para mejor llevar a cabo una de las funciones de la Secretaría de Estado, que es apoyar y coordinar a las comunidades autónomas en la agenda UE compartida. Pues es curioso cómo desde distintos puntos del territorio español hay unos elementos que cobran más fuerza que otros, ¿no? Por ejemplo, claramente las comunidades que son transfronterizas, la cuestión transfronteriza tiene, y la relación con la región a la otra parte de la frontera tiene una importancia que a lo mejor las que como Madrid pues, no tienen esa proximidad a otro país de la Unión Europea, no lo sienten tan vivamente, ¿no? Y esto, y aquí termino la respuesta a esta pregunta tuya, primera, Ana. Una de las cosas que se ha visto durante la pandemia en las regiones transfronterizas con otras regiones de la Unión Europea es hasta qué punto la erección otra vez de fronteras internas Schengen, de resultas de la pandemia, ha supuesto un trastorno a algo que dábamos por sentado, por ejemplo. Con esto termino esta primera parte. Claro, usted habla de esa especie de disposición que se da por hecho natural, disposición natural hacia la Unión Europea, hacia los valores que representa. Pero España también se ha llevado bastantes palos, por decirlo de alguna manera. Lo hemos visto con la crisis de refugiados también, cuando nos han llegado muchísimos migrantes y España se ha visto sola defendiendo una propuesta migratoria que no ha salido adelante. Lo vimos también con esa doble vara de medir, por ejemplo, con el incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mientras que Francia y Alemania se les daba esa manga ancha, España se les apretaba, ¿no? hasta el último momento, sin hablar, por ejemplo, de propuestas estrella como el salario mínimo europeo por el que España lleva años peleando. ¿Hay disposición natural realmente, teniendo en cuenta que hemos sufrido también, no me gustaría hablar de desaires, pero esta falta a veces de solidaridad hacia nuestro país? Sí, yo creo que el principio de solidaridad siempre ha estado ahí, es uno de los elementos esenciales de la Unión Europea y de hecho es el que informa, por ejemplo, toda la política de cohesión y de fondos estructurales, ¿no? Pero sí es cierto que cuando sobrevino la crisis del euro hubo una serie de países que fueron más afectados de lo que hubiera sido necesario, porque, y ahora se reconoce al cabo del tiempo el error, la política que se siguió no sirvió para superar la crisis mucho antes de lo que hubiera sido, de lo que realmente se necesitó, viendo el ejemplo de otros países y viendo, por ejemplo, cómo ha sido la respuesta a la crisis sanitaria y también crisis socioeconómica. De alguna manera, la Unión Europea, al haber actuado así con el instrumento Próxima Generación y con las líneas sur y otras medidas que ha adoptado, ha reconocido que la manera en que se actuó para hacer frente a la crisis del euro no fue la más exitosa, por decirlo de alguna manera. Cierto es que cuando sobrevino esta nueva crisis, con un efecto socioeconómico grande, ya se tenían una serie de instrumentos en pie que con la primera crisis del euro no se tenían.
Por ejemplo, ya se contaba con una unión bancaria, se contaba que está todavía por concluir, pero en fin, pero hay ya un mecanismo de supervisión bancaria, por ejemplo. Se puso en marcha a nivel del Banco Central una política, que se llama en términos de banqueros centrales de quantitative easing, que vino después de la frase famosa del entonces gobernador del Banco Central, el ahora presidente del Concilio italiano Draghi, que dijo que haría lo que fuera necesario para salvar el euro. Eso que llevó años para ser activado, en el caso de esta crisis fue cuestión de 2 semanas. Por ejemplo, durante toda esta crisis socioeconómica no hemos tenido que temer una crisis financiera, que hubiera sido pues, de consecuencias mucho más dolorosas para lo que ha ocurrido. O sea que a la pregunta que me hacías, si España ha sentido alguna vez falta de solidaridad, y me lo referías a la crisis del euro, yo creo que lo que ha sucedido ahora es que teníamos los instrumentos y las lecciones aprendidas, y no cabe duda que esta ha sido una crisis que ha golpeado de manera mucho más horizontal a toda la Unión Europea. En cuanto al enfoque migratorio que se tiene que dar, ahora mismo hay sobre la mesa unas nuevas propuestas de pacto de asilo y migración, y España lo que siempre ha dicho es que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el capítulo correspondiente, queda claro que para abordar la crisis, la política migratoria, hace falta un equilibrio de 2 grandes principios. Uno es el de responsabilidad en frontera, ya que hay una frontera común, y otro es el de la solidaridad. Y nosotros creemos que aún no se ha alcanzado ese equilibrio. Cierto es que hay otros países, otros Estados miembros que piensan que la parte de solidaridad ha ido mucho más allá de lo que están dispuestos. Pero en fin, la Unión Europea es un proceso continuo de negociación y se terminará encontrando un punto de equilibrio, confío. ¿Somos más europeístas que españoles? Pues yo creo que también depende de la persona a la que le hagas esa pregunta. Yo diría que la mayor parte de los españoles se sienten ya esa doble identidad, una identidad española y una identidad europea. Cierto es que hay partes de España, no hace falta que te diga cuáles, que a lo mejor hay un segmento importante de la población que esa identidad española no la siente. Y hay, me imagino que otra parte, no sé cuán de grande será, que no siente todavía esa identidad europea. Pero yo me atrevería a decir que la mayoría de los españoles viven ya con esta doble identidad. Yo desde luego así lo hago desde hace mucho tiempo. El sentimiento es como las relaciones, ¿no? Podemos decir, hay que cuidarlas, hay que mimarlas poquito a poco. Y hemos visto una práctica muy extendida entre los gobiernos nacionales, y es que los éxitos se los atribuyen a sí mismos. Sin embargo, los fracasos se los atribuyen a Bruselas, a ese ente que nadie sabe qué hace más que burocracia, que muchas veces se ve como algo oscuro, complejo de entender. En este sentido, hemos visto recientemente a 2 ministras cargando contra Bruselas por la factura de la luz. ¿No es perverso? Bien, yo no lo definiría como cargar contra la factura de la luz. Yo creo que lo que ha habido y se ha materializado en un documento de reflexión que se ha enviado a Bruselas es la constatación de que la actual crisis por la carestía de la electricidad que se está viviendo no solo en España, sino en muchos otros países europeos, necesita de un enfoque europeo para poder ser resuelta. Y en concreto, pues ahí proponían una serie de medidas y francamente yo no lo calificaría eso como cargar contra Europa, sino reconocer que hay un reto, un desafío europeo y que tiene que abordarse con instrumentos europeos. De igual manera, cuando ocurrió el principio de la pandemia, el presidente del gobierno fue el primer jefe de gobierno que habló de la necesidad de un plan Marshall europeo. No estaba cargando contra Europa, sino que simplemente decía que la envergadura de lo que estaba ocurriendo era tal que hacía falta
una estrategia a nivel europeo, que nacionalmente las finanzas nacionales no iban a ser capaces de afrontar los retos que exigía la nueva pandemia. Y en este sentido, ¿no se puede hacer alguna autocrítica? Bien, como en todo, hay asuntos que a lo mejor se pueden mejorar desde un punto de vista nacional, pero yo lo que te puedo decir es que ayer, por ejemplo, en el Consejo de Asuntos Generales, en que se preparaba, entre otros asuntos, el Consejo Europeo, propuse que este asunto se abordara en el orden del día del próximo Consejo Europeo del 22 y el 23, y puedo decir que más de un tercio de las delegaciones, algunas de las cuales oían por primera vez esta propuesta, lo apoyaron sin reservas, porque tienen que abordar problemas muy semejantes y con los medios presupuestarios de los que se dispone se pueden poner parches unos meses, pero no de manera satisfactoria y sostenida en el tiempo. Hablando de sentimientos, parece que estamos viviendo en un momento en el que están floreciendo partidos que apelan a estos sentimientos primitivos, a las vísceras, ¿no? Como decimos, sobre todo los extremos. Lo hemos visto desde Syriza cargando en su momento contra la austeridad, lo hemos visto con la extrema derecha cargando contra lo ajeno, que lo rechaza, juegan con el miedo, ¿no?, a la gente. E incluso podemos hablar de ciertos clichés que hemos visto por parte del anterior presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, cuando hablaba de que los países del sur gastaban el dinero en alcohol y mujeres, ¿no? O sea, parece que se está imponiendo esta política de jugar con los sentimientos, tanto a nivel europeo quizá como también nacional. Pero ¿qué tiene que ver el sentimiento europeo con todo ello? Aquí nos encontramos con una sociedad, la europea, estoy refiriendo a la europea que compone la Unión Europea, de 450 millones de personas, con una historia muy compleja, nacional y también regional, porque hay casos en que hay una serie de Estados miembros que son estados complejos, ¿no? La suma de territorios que en su momento pues, fueron regiones independientes o no. Entonces, lo que siempre se produce en comunidades de este tamaño es que se tiende a desarrollar un tópico, un cliché de cómo actúa tal o cual comunidad normalmente en la historia. Eso que sucede, lo acabas de decir, por ejemplo, de unas manifestaciones que hizo el entonces ministro de Finanzas holandés. También sucede internamente, cuando estamos en España, pues cada región tiene su San Benito popular, ¿no?, que se comporta de tal o cual manera. Yo creo que eso es natural que se produzca, pero también es importante que aquellas personas que desempeñen cargos representativos o de autoridad, ya en las instituciones europeas o ya en las nacionales, con una especial vinculación con la Unión Europea, hagan un esfuerzo especial por acercarse a los otros puntos de vista, a las distintas perspectivas de las demás comunidades que componen esta Unión Europea de 450 millones de personas. Yo tengo que decir que por deformación profesional, porque soy diplomático de carrera y lo he tenido que hacer a lo largo de mi vida, de cuando llego a los sitios, intentar comprender las distintas perspectivas. Me sale muy naturalmente. Entonces, cuando tengo reuniones con mis homólogos, lo primero que hago es intentar ver Europa, intentar ver su país, intentar ver su peculiaridad desde su punto de vista. Yo creo que este es un ejercicio que tendríamos que hacer todos. Hemos visto que el sentimiento europeo fluctúa, si bien somos uno de los países, ¿no?, que más apego siente hacia la Unión Europea, hacia lo que nos aporta, vemos que no ha sido constante. Por ejemplo, en 2009 éramos los que más creíamos, todas las encuestas, eurobarómetros, como el Pew Research también lo decían. Sin embargo, a raíz de la crisis, un titular decía: la crisis derrumba el sentimiento, el arraigo europeo en España. Luego, con la llegada de los fondos, otra vez se ha vuelto a disparar. Parece que vamos
necesitando pequeñas dosis o incentivos para convencernos de que la Unión Europea es lo que mejor nos viene? Sí, quizá, no cabe duda que la crisis económica del euro, que sumió a España con un desempleo del 25%, supuso para un importante sector de la opinión pública española un desencanto hacia la Unión Europea. Pero yo diría que este desencanto fue pasajero, fue menos profundo de lo que parecía. Hay un compromiso grande en España con la construcción europea. Se ha participado, a pesar de no haber sido un socio fundador, en alguna de las grandes iniciativas europeas. Yo creo que quizás una de las dos de las más importantes que tienen un sello español es el de la ciudadanía europea, y otro también es el de la creación del espacio de justicia, libertad y seguridad. Ahí se necesita un grado de confianza grande para que iniciativas como la Orden de Detención Europea o iniciativas como el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales cuajen y se acepten sin ningún problema. Hay también otras facetas del compromiso de España con Europa que me gustaría también subrayar. Una es hasta qué punto se ha producido una integración muy exitosa de otras comunidades europeas. Estoy pensando, por ejemplo, de los países que ingresaron después de 2004, de rumanos y búlgaros, que hoy día componen más de 1 millón de personas la comunidad rumana en España, 350.000 personas la comunidad búlgara, y ha sido un ejemplo de integración sobresaliente. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, no sé si recordarás que uno de los lemas de los Brexiters al principio era criticar al fontanero polaco. Eso no se ha producido en España y se les ha visto como ciudadanos europeos que han venido a contribuir al desarrollo y la prosperidad de España y a la vez también al desarrollo y prosperidad de sus países. Otro, por ejemplo, ejemplo del compromiso español con Europa ha sido la exitosa campaña de vacunación, todo lo que ha tenido que ver con las vacunas. Porque, por una parte, yo creo que subraya la confianza que tienen los españoles en sus autoridades autonómicas y nacionales, en su servicio de salud, pero luego también en una campaña que desde el principio tuvo una envergadura europea. Somos el primer país europeo de los grandes en porcentaje de vacunación, ya más del 90%, al menos con una dosis de más de 12 años. Y ayer, por ejemplo, era otra de las cosas que se ponía de manifiesto, que buenas prácticas se han seguido para que una serie de países, Portugal, Irlanda, Malta, Dinamarca, España, hayan conseguido convencer a la población de que la mejor manera de combatir a esta pandemia era con una campaña de vacunación. Yo creo que ahí en parte se explica por una confianza grande, porque todo tenía el sello europeo. Eran vacunas que se habían investigado con fondos europeos, que tenían la aprobación de la EMA, de la Autoridad Europea del Medicamento, y eso pues daba un plus de confianza a los españoles. Sobre el sentimiento europeo también hay que involucrar, ¿no?, a las generaciones, a las nuevas sobre todo, porque parece que han nacido con todo hecho. Ellos no han conocido las verdaderas razones de esta Unión Europea que no había conocido periodo de paz anteriormente, ¿no? O sea, dan por hecho esta estabilidad, esa protección, ese paraguas de la Unión Europea, pero quizá también hay que motivarles o poco a poco hay que irles haciendo saber que forman parte de este proyecto, que son una parte fundamental. En este sentido, una de las preguntas que nos llegan a través de Zoom, de la gente que nos está viendo, le quiero hacer llegar, ¿no cree que sería conveniente quizá crear una asignatura sobre Europa para entenderla mejor? Sin duda, esta es una de los objetivos que ya se están promoviendo activamente. De hecho, hay
algunas comunidades autónomas que ya la han incluido en su programa o sus asignaturas de configuración autonómica. Es algo que está promoviendo la Oficina del Parlamento Europeo y que yo, cuando he visitado las distintas comunidades autónomas, he trasladado también a los presidentes, a las asambleas legislativas, y la respuesta siempre ha sido entusiasta. O sea que eso está ahí, y cuanta más información tengan los jóvenes de en qué consiste Europa, mejor podrán formarse un criterio. También hay algunos programas que están destinados especialmente a la juventud. El programa Erasmus ahora va a finalizar también una ampliación del Cuerpo de Voluntarios Europeos. La Conferencia sobre el Futuro de Europa ha reservado un porcentaje, un 30% de los paneles a jóvenes de menos de 25 años, porque si se está hablando del futuro de Europa, está claro que es a los jóvenes a los que se interpela. Cuando, por ejemplo, se habla del objetivo de descarbonización de la economía de aquí a 2050, con lo que significa de sacrificios en cualquier transición, claramente se están tomando decisiones que implican a los que hoy son niños, son adolescentes, ¿no? Con lo que es importante que cuanto antes estén involucrados en la gobernanza y en la toma de decisiones de la Unión Europea. Veo que hay iniciativa, que hay ganas para poner en marcha quizá esa asignatura europea, pero ¿puede materializarse? De hecho, se está enseñando ya en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Aragón, no sé si va a empezar este curso, la Comunidad de Cantabria también, el presidente Revilla lo anunció en una rueda de prensa cuando lo visité, o sea que hay varias que ya lo están poniendo en marcha, y yo confío que en un par de años se esté enseñando en todas las comunidades autónomas. No solamente se trataría de educación, también muchas veces cuando la gente habla de Bruselas o se le cuenta cosas, parece que lo sigue asociando como a esa entidad burocrática compleja de entender. Incluso el propio lenguaje audiovisual de la Unión Europea, ¿por qué no decirlo? Es aburrido. Hemos trabajado en la televisión en unos años, sabemos que incluso para informar de ello, la única imagen que te puede acompañar son hombres, la mayoría, de traje, con corbata. ¿Hay alguna forma de cambiar esto, de acercarlo de alguna manera para que no lo vean como un puro proyecto burocrático que no está cerca de la gente, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar eso? Tú que has pisado esa moqueta. No lo sé, aquí tienes a un hombre con corbata y con chaqueta, o sea que quizás soy culpable de lo que estás diciendo. Yo creo que parte de la dificultad que los periodistas tenéis para trasladar lo que se decide en las instituciones es que en muchos casos hay que informar de dosieres de expedientes muy complejos que llevan tiempo, años, su acuerdo, que implica a las tres instituciones, a la Comisión, Parlamento y Consejo, y hay veces que además son negociaciones muy complicadas. Yo creo que la labor del periodista que tiene que informar de los asuntos europeos no es nada fácil, porque tiene que desmenuzarla, tiene que hacerla amena. Hablas de acompañar una imagen, esa imagen, claro, no es tan evidente que se pueda dar por eso que te estoy diciendo. Es un desafío grande, pero a la vez hay que ser consciente de que las decisiones que ahí se toman tienen una influencia capital en nuestras vidas. Por ejemplo, he aludido antes a todas las decisiones que se tomaron sobre la vacunación. Fue una decisión pues muy complicada, porque además no tenía precedentes cuando se decidió que iba a haber una campaña europea de vacunación y no nacional. Y al principio además hubo críticas a la comisión, era la primera vez que se hacía, y sabes, con suministros de la vacuna AstraZeneca pues no se recibieron cuando se esperaba, o sea que ha habido dificultades. Luego también todo lo que tuvo que ver con el instrumento Próxima Generación.
Yo he asistido, por ejemplo, asistí a acompañar al presidente del gobierno al Consejo Europeo de julio, que fue un consejo largo de cuatro días, ¿no? En que al final se alcanzó un acuerdo político sobre el consejo, sobre el instrumento. Claro, si tienes que informar de madrugada de informaciones que te llegan de lo que se está discutiendo dentro de la sala, pues no es fácil interesar al ciudadano. Yo ahí creo que tenéis una labor complicada que hacer. Tampoco hablamos de meter a las instituciones europeas en TikTok, como acaba de hacer la Asamblea General de Naciones Unidas. He visto un comentario tuyo. Sí, igual eso sí. es llegar al extremo. Pero mira, sí que me gustaría leerle más preguntas que nos llegan de la gente que nos está viendo ahora mismo por Zoom. ¿Puede Europa codearse con las grandes potencias, con esa con esa lentitud en la toma de decisiones? Porque siempre se requiere la unanimidad. ¿Hasta qué punto entorpece esta exigencia de la unanimidad en esta toma de...? Yo creo que Europa se codea con las grandes potencias y se codea en lo que son sus competencias principales. La Unión Europea tiene todavía competencias menguadas en materia de seguridad y defensa, en relación con los Estados miembros, por ejemplo, pero no así en materia de competencia, o no así en materia de medio ambiente. O sea, en materia de medio ambiente, la Unión Europea es la que ha marcado la agenda internacional. Y cuando la Unión Europea fija 2050 como fecha límite para una economía descarbonizada, pues al final son los otros, Estados Unidos, China, los que se ven forzados también a seguir una agenda y un ritmo que impone la Unión Europea, incluso cuando no había una administración en Estados Unidos muy, como diría, amiga hacia lo que era toda la necesidad de transición ecológica, ¿no? En otros casos, como es, por ejemplo, las competencias en materia de protección de datos, la Unión Europea ha marcado también la agenda internacional, lo que se refiere a lo digital, porque hasta ahora ninguna otra gran potencia había regulado lo que eran las exigencias de privacidad en el mundo digital. O, por ejemplo, en materia de la competencia, el poder que tiene la Comisión a la hora de evaluar si hay alguna empresa que está abusando de su posición dominante en el mercado, pues ahí tiene también una repercusión grande, por no decir también competencias comerciales. O sea que yo creo que, como ves, matizo la respuesta a esta pregunta y comentario. No sé exactamente si esta pregunta podía ser más larga o no, pero yo entiendo que quizá se refiere a otro tipo de competencias, por ejemplo, exteriores, en materia de defensa. Esta falta de unanimidad que hace que otras potencias vayan por delante de nosotros. Hemos visto recientemente a Estados Unidos. Al principio pensábamos que era un problema exclusivamente de Donald Trump, pero llega Biden a la administración y se alía con Reino Unido y con Australia, desairando a la Unión Europea. En este sentido, ¿podemos ser fuertes en este entorno hostil con una China pujante, con una Rusia que no ceja en sus intervenciones? No, es que, es posible. Vamos a ver, Ana, yo aquí lo que te diría es que la Unión Europea no tiene como tal una política y una línea de actuación como si la tiene la actual administración norteamericana respecto a China. Porque tenemos que recordar, por ejemplo, que hay una iniciativa que se llama 1+17, China más 17 países europeos, algunos miembros de la Unión Europea, otros países candidatos y otros que no lo son, que participan activamente en la estrategia de conectividad de China, que en el ámbito europeo dije 1.17 y ahora es 1.16, porque Lituania se ha ido de esta iniciativa. Hay también, no hay una actitud unívoca respecto a la participación de Huawei, por ejemplo, las infraestructuras 5G de la Unión Europea. O, por ejemplo, el 31 de diciembre o el 30 de diciembre se concluyeron las negociaciones para un acuerdo de inversiones con China. Pasa que al final sanciones recíprocas de uno y otro lado
han impedido de momento su firma. Con lo cual quiero decir que no es evidente, por esto que te estoy diciendo, que la Unión Europea tenga una política unívoca respecto a China. Con lo cual tampoco puedes actuar de manera concluyente si no tienes las cosas tan claras como Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas a los que están aquí presentes. Miguel Ángel Aguilar, que quiere, como no. Sentimiento europeo, eso a mí me lleva a símbolos europeos y a cómo se cultivan esos símbolos que están muy unidos al sentimiento, ¿no? Y liturgia, hay una liturgia militar, hay una liturgia eclesiástica, hay una liturgia académica, universitaria. Hay que crear una liturgia europea. Hay que hacer que la Unión Europea pueda premiar, por ejemplo, gentes que dejan de ser ministros, enseguida se les da la Gran Cruz de Carlos III. Hay que crear alguna condecoración. La medalla Schumann, no sé, lo único que hay es este asunto de Aquisgrán, ¿no? del premio Carlomagno, que es una agrupación de tenderos que dan un premio, pero como dan en Aquisgrán y el ayuntamiento es muy bonito y tal, pues, pero no se han creado, la gente al final, cuando ha tenido éxito, lo que quiere, aparte ya del dinero, lo que quiere son distinciones, lo que quiere son condecoraciones. Y no podemos dárselas porque no existen. Habría que empezar por ahí y por recibir a Biden o a quien venga con una compañía de honores, porque como pasa en cualquier país, ¿no? Y aquí no están los de Prosegur delante de los edificios de la Unión Europea. No hay una compañía de honores. Este déficit a mí me parece gravísimo. Sí, yo esta reflexión te la he oído ya y no cabe duda que si tendemos a comparar a la Unión Europea con los Estados miembros, sin duda que tiene este déficit. Eso es cierto. Lo que pasa es que también hay que ver que la Unión Europea supone una manera muy especial de ejercer el poder. El principio es total transparencia, aunque es cierto, como decía, que muchas veces no sea fácil saber qué se cuece en las salas de reuniones, pero lo que desde el principio ha pretendido hacer es que el ciudadano europeo no perciba en sus instituciones un lugar o un edificio donde impere la distancia, el secretismo, ¿no? Y es cierto que falta eso cuando uno trata con las instituciones europeas, pero luego también mira al reverso de la moneda. Es algo muy sano que 27 jefes de Estado y de Gobierno se reúnan periódicamente en la Unión Europea, que en sus distintos países pues están rodeados, eso sí, de todo este ceremonial de la protección, y hay una cierta distancia entre todos ellos y sus ciudadanos, en menor o mayor grado. Allí cuando se reúnen, con cierta periodicidad, hablan todos en su turno de palabra, con independencia que uno sea más grande o más pequeño. El grande no puede imponer fácilmente su criterio, sino que tiene que oír todos los demás, es necesario un consenso. Y luego, cuando se asiste a esas reuniones, pues se ve a todos ellos andando como personas, como ciudadanos normales, con lo cual yo creo que esa es una buena cura de humildad periódica que tienen todos, ¿no? Y yo esa es una reflexión que me hago, que quizás sea la Unión Europea el mejor antídoto para que todos los gobernantes y los representantes en el Parlamento Europeo, en la Comisión, pues sepan que la distancia entre ellos y los ciudadanos que lo han elegido directa o indirectamente es mínima. O sea que también verlo desde esta otra vertiente.
¿Crees que te ha contestado? No del todo. No, que está bien contestado, no tengo ninguna. Pero me gustaría, ya que estamos hablando, o esto tiene mucho que ver con Europa Central, ¿qué ha pasado? España y Portugal se incorporan, al principio son vistos con gran recelo, estos van a ser un lastre, y resulta que se convierten en cabezas tractoras. Es decir, con iniciativa, hay un fervor europeo en España y en Portugal, nada más incorporarse y que se mantiene, con altibajos, pero se mantiene. Y hay iniciativas como las que han mencionado de la ciudadanía y me acuerdo los fondos aquellos famosos que se acordaron en Edimburgo, que nos vinieron muy bien, pero no solo a nosotros. En fin, había iniciativas que tiraban de la Unión para arriba. Estos países de Visegrado, hemos vivido nosotros de cerca el interés angustioso que tenían por incorporarse a la Unión Europea. Y nada más incorporarse, se dedican a poner palos en las ruedas. ¿Qué ha pasado? Ayer se hablaba de eso. ¿Por qué estos países que son de los más beneficiados en muchos aspectos por su pertenencia a la Unión Europea, por qué tan deprisa se han convertido en reticentes a todo, cuestionando a veces los propios fundamentos de la Unión, que tienen que ver con los derechos y libertades, y que ahora, pues, no sé, lo que estamos viendo con Orbán y con otra gente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué desencuentro ha habido? Bien, yo te respondería, te puedes imaginar que no es una pregunta fácil para alguien además que está representando a España en un consejo donde se sienta con todos sus homólogos de los demás países. Creo que, primero, yo lo que percibo es, cuando hablo con mis pares de los países que ingresaron después de 2004 y cuando visito a esos países, es que el interés y el entusiasmo por el proyecto europeo está ahí. Lo único que pasa es que tienen algunos, y algunas formaciones políticas, no otras, tienen sus propias ideas de qué elementos se deberían potenciar y cuáles no. Y lo que sí te tengo que decir es que con todos, pues, participamos en los mismos mecanismos de diálogo y hasta ahora, cuando ha habido decisiones que se han tomado por las instituciones que deben tomarlas, estoy pensando en el Tribunal de Justicia, pues se han acatado. Y luego, además, la transformación que han experimentado estos países desde su ingreso a la Unión Europea ha sido enorme, ¿no? Para mí, uno de los objetivos, para mí, yo diría que para el gobierno, ¿no? Uno de los objetivos que tenemos es estrechar aún más lazos con todos estos países, porque cuando ingresaron en 2004, a los 4 años empezó la crisis del euro y España entró en un periodo de ensimismamiento, ¿no? Cuando sucede una crisis de tal calibre no puedes mirar hacia afuera o lo haces con menor energía. Y yo diría que en los contactos que estamos teniendo, el presidente del gobierno, distintos ministros, yo mismo, la diplomacia parlamentaria que hay, al revés, la percepción que tenemos es que hay muchos elementos en común, hay problemas, ciertamente, y desde luego hay la voluntad de estos problemas solucionarlos dentro del marco que nos hemos dado todos. Hay otra pregunta que nos hacen llegar. Dice, Europa puede ser un gran ejemplo para nosotros, tanto en el contenido como en las formas. ¿Hay alguna posibilidad de bruselizar la política española? Bien, la política europea puede también ser, no siempre se alcanzan acuerdos, ¿no? Hay veces que hay bloqueos y hay iniciativas que llevan sin acordarse años. Yo creo, y desde luego mi experiencia actual cuando comparo
la otra época en que me ocupé muy directamente de cuestiones europeas, en la presidencia de 2002 y años posteriores, es que es cierto que hay un nivel de polarización en España que se ha llevado al terreno de las instituciones. Y esto es malo para la imagen de España y es una cosa que yo creo que se debería evitar. No hablaría tanto de bruselizar la política española, sino de intentar que la pugna política, que puede ser muy dura en España, se intente exportar lo menos posible a las instituciones europeas. Es que llama la atención, ¿no? Cómo en Europa han convivido también casi tradicionalmente fuerzas de todos los espectros. Hablamos incluso cuando estaba Nigel Farage, incluso, que era quizá el más agitador de todos, pero aún así esta polarización nunca llevó a perder las formas en el Pleno, algo que estamos viendo constantemente en el Congreso de los Diputados, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que lo único que se puede hacer es intentar que todo el mundo extreme su educación. Otra fórmula no se me ocurre. ¿Qué tiene que enseñar Europa en todo esto? Bueno, pues que al final yo creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Hay veces que se pierde la perspectiva y se tiende a sobredimensionar una diferencia y se olvida que al revés, que estamos muchísimo más cerca en un sinfín de cosas, ¿no? Yo diría intentar acompasar un poco la mirada de una manera equilibrada a la multitud de aspectos que hacen que una convivencia institucional pues, sea fructífera. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias. A mí me gustaría, he salido ahí cuando has sacado el tema español, que hay división, ver que, como observador que soy, que en los temas europeos estamos muy cerca, las fuerzas políticas, en casi todo. Y no quiero gastar tiempo en esta cuestión, sino quiero aprovechar a preguntarle al secretario de Estado sobre cuál es su visión de cómo va la conferencia. Ayer tuvimos una sesión con un montón de periodistas, con 30, Europa en suma. La versión que daban era catastrófica. Y concretamente la tesis que se defendía es que, no sé cuál era la palabra exactamente, una crisis de comunicación iba a llevar a un fracaso de comunicación, iba a llevar a un fracaso político. Yo, desde luego, defendí la posición contraria, sin perjuicio de que, como persona que tú sabes que estoy en la conferencia, tengo algunos puntos críticos y concretamente 3. El retraso, la composición y el que esa idea central de que la conferencia iba a ser el lugar de encuentro entre la democracia representativa, es decir, las instituciones, y la democracia participativa, es decir, ciudadanos y sociedad civil, eso no acaba de encajar o lleva cierto retraso. Lo que me gustaría es la opinión en general, no solo de este aspecto. He aprovechado de decirlo ya que tenía la oportunidad y que no he tenido oportunidad en los medios. Pero, sin embargo, creo que es una oportunidad tremenda para acercar Europa a los ciudadanos y a la sociedad civil y, sobre todo, para plantear reformas, teniendo en cuenta que las reformas ya han empezado y lo que hay que hacer es darle forma. Quería saber tu opinión. Pues no, yo coincido contigo, Pachi. Para empezar, no deja de ser algo muy novedoso que una organización como la Unión Europea haya decidido preguntar a sus ciudadanos qué es lo que va mal, qué es lo que va bien, qué es lo que puede mejorar. Abrir un espacio para que estas opiniones se trasladen, desde luego la plataforma digital. También algo muy novedoso que ha sido la creación de paneles elegidos de manera aleatoria, que además han tenido bastante reflejo en los medios de comunicación. Y luego además esto que se ha hecho con las instituciones interactuando de una manera que no es la habitual en que lo hagan, porque yo, por ejemplo, como consejo, pues ya sé
qué espera de mí la Comisión y lo que espera de mí o lo que yo espero de ella o del Parlamento cuando nos relacionamos en el juego institucional que está en los tratados. Ahora, entre todos, entre las tres instituciones, tenemos que conseguir que primero la consulta sea un éxito, la consulta ciudadana, que la acompañemos también con un marco nacional de consultas, lo que estamos haciendo en España, y esto, por ejemplo, es parte, es una serie de actividades que financia Hablamos de Europa, muy volcadas hacia la conferencia, y luego intentar recoger todo lo que los ciudadanos han trasladado a través de la plataforma digital o en los paneles, cuando ya lo expongan ante el plenario de la conferencia, intentar elaborar unas conclusiones y además comprometerse a, según las competencias de cada uno, llevarlas a cabo, aplicar lo que los ciudadanos han transmitido a sus instituciones. Yo creo que el ejercicio es muy novedoso y saludable, y es más, yo creo que ha venido para quedarse. Yo creo que cada cierto tiempo, no sé, 10 años, una cosa así, este ejercicio se volverá a repetir, porque es saludable, no es exactamente igual que unas elecciones al Parlamento Europeo, porque ahí lo que hay ya es la elección de una representación para que desempeñe su papel institucional, sino aquí pues, se actúa con una libertad muchísimo mayor y todo el mundo puede opinar y toda opinión es válida. Y yo estoy seguro, yo estoy oyendo cosas que de repente pues dices, esto no se nos había ocurrido. Pues, ¿por qué no intentamos llevarlo a cabo, ¿no? Muchas veces hablamos de lo que Europa puede hacer por nosotros, pero también creo que sería sano preguntarse qué podemos hacer nosotros por Europa, en este caso España, ¿no? Que parece que siempre tiene esa especie de complejo a la autoridad, a dar un golpe en la mesa, a decir, aquí estamos nosotros, a levantar la voz, ¿no? Entonces, he rescatado unas declaraciones suyas cuando tomó posesión del cargo. Decía, si algo ha caracterizado a España desde que ingresó en la Unión Europea ha sido su capacidad para imaginar una Europa cada vez más fuerte en el mundo, con multitud de iniciativas que han dejado y seguirán dejando huella española en todo lo que hagamos desde aquí. A mí me gustaría saber cuál es esa huella española, porque quizá para reforzar el sentimiento europeo mucha gente puede echar en falta esa autoridad, ese estoy aquí en la Unión Europea y se hace lo que yo propongo, ¿no? ¿Cuál es esa huella española? Antes me refería a dos iniciativas que tienen la huella española, hay otras también, como el proceso de Barcelona, la conferencia euromediterránea, al crear el espacio Euromed, esa fue una huella española también. Yo lo que creo que aquí es importante, y en tu propia pregunta, Ana, estaba la respuesta. Cuando decimos Bruselas hace o Bruselas dice o Bruselas opina, cuando nosotros somos Bruselas, o sea, Bruselas es un entramado de instituciones en que España participa directamente en una a través del Consejo, somos uno de los 27 Estados miembros, pero en el Tribunal de Justicia tenemos a los jueces españoles, en la Comisión el comisario español y funcionarios españoles, en el Parlamento Europeo a los eurodiputados, luego están todas las comunidades autónomas que tienen competencias también europeas y participan en el Comité de las Regiones o en 4 formaciones del Consejo en que hay competencias mixtas entre el Estado y las comunidades autónomas. Y luego están los ciudadanos que participan en iniciativas como la Conferencia de Europa, que participan en programas Erasmus, que participan en el programa Horizonte 2020 en materia de investigación. Todos a nuestra manera y según cómo actuemos los periodistas, por supuesto, informando de lo que se hace ahí, todos tenemos nuestra labor y contribución que hacer para un mejor engarce de España en este entramado que se llama la Unión Europea. No es algo que nos caiga del cielo, sino que nosotros tenemos que contribuir activamente a esa Europa que más nos gustaría. A mí me gustaría terminar también con una frase del Nobel de Literatura, el escritor húngaro Imre Kertész, que refleja, tiene una frase que dice, alguna vez te quise muchísimo, sobre todo cuando era ya seguro que te perdería. ¿Le puede pasar esto a la Unión Europea? No hay, en la historia humana no hay nada conseguido de manera definitiva y final. Por todo hay que seguir trabajando. Ya hemos visto además que después del Tratado de Lisboa
se introdujo en el Tratado de la Unión Europea un artículo, el 50, que permite a un Estado miembro darse de baja del club. Y de hecho lo ha hecho el Reino Unido en un proceso que ha sido traumático, pero que en el fondo yo creo que lo hemos llevado por las dos partes, ¿no? Dentro de lo que ha sido, ¿no? Que ha sido algo, pues, como decía, traumático, duro. De repente perder en la familia a un país que ha sido clave en muchas de las políticas de la Unión Europea. Eso está ahí, puede ocurrir, puede que fuerzas políticas que propugnan en distintos Estados miembros el abandono de la Unión Europea terminen triunfando, porque al final el proyecto de la Unión Europea o es democrático o no es. Si al final los ciudadanos terminan expresándose de manera continuada en sus elecciones nacionales o europeas contra el propio proyecto europeo, pues este proyecto no tiene recorrido. Por eso es muy importante que cada ciudadano europeo, si de verdad está identificado con este proyecto, sepa que su futuro está en sus manos también. O sea, depende de su voto cotidiano en instituciones nacionales, en instituciones europeas, de su actividad en distintos ámbitos, profesionales, personales, de sociedad civil, y que esto que se ha logrado al cabo de una historia larga, movida, con muchos altibajos y con muchísimos conflictos armados, pues hemos logrado entre todos dar a luz a una institución que yo creo que es única. Yo creo que es de los proyectos que cuando llegue el juicio final, para aquellos que sean creyentes, pues yo creo que aquellos que han contribuido a poner en pie esta institución tan original, pues se podrán sentir muy orgullosos de ella. Yo creo que tenemos que refrendar diariamente este orgullo que es el participar en un proyecto tan sui generis y tan novedoso. Pues Secretario de Estado para la Unión Europea, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Con ello concluimos ya esta sesión y la siguiente pues empezará en 2 minutos. Gracias. Gracias.